Nuestro siguiente invitado es consultor, es profesor, es mentor y de paso autor de Compás Financiero Personal. Andrés Chiodi Enrico nos acompaña para hablarnos de compás financiero personal y de las propuestas, porque no es solamente uno, en la que busca a través de este libro abordar las finanzas personales por un lado diferente al resto de los demás libros en el mercado. ¿Cómo estás? Hola John y hola a toda la audiencia. Estoy encantado de estar aquí en este espacio maravilloso que lleva información de la más útil, algo que todos debemos tomar en cuenta, cómo desarrollamos totalmente nuestro potencial y nuestra productividad. Yo leía un poco sobre, a ver, qué te motiva, y te lo voy a preguntar igualmente, qué te motiva a escribir este libro. Sé que en algún momento una de las premisas tiene que ver con las ideas erróneas que tenemos la mayoría sobre el dinero. ¿Esa y otras razones? Sí, sí, sí. O sea, más me motivaron, por un lado, fue los sentimientos que me causaban ver a las personas entrando en problemas de dinero por desconocer ciertos conceptos básicos o tenerlos mal aprendidos o simplemente no saber cómo se utilizan ciertas herramientas que pueden llegar a ser muy útiles, pero que si las tomamos en nuestras manos, al igual que un cuchillo en la cocina, sin saber cómo se hace, nos pueden terminar haciendo daño. Y quise poner un grano de arena en ese sentido, más allá de lo que ya venía poniendo como profesor, como consultor, como mentor. Y eso me llevó a escribir Compás Financiero Personal, donde reuní más de 20 años de experiencia docente, profesional, eh, y sobre cómo manejar mejor nuestro propio dinero. Un lado de la moneda, de las finanzas, que es diferente, bastante diferente a la que eventualmente algunas personas pueden llegar a estudiar en la universidad, que son las finanzas corporativas. Claro, y te quiero preguntar, desde esa perspectiva, muchas veces nos encontramos, y como tú planteabas, con libros que tal vez no son tan prácticos en la realidad, en el día a día. Desde ese aspecto, te quiero preguntar, ¿qué elementos diferencian, por ejemplo, Compás Financiero de otras propuestas? ¿Va a ejemplos cotidianos? Se sitúa tal vez en la realidad de nuestros países, que no siempre aplica, sobre todo con otros aspectos más globales. ¿Qué elementos diferenciadores tiene el Compás Financiero Personal? John, me gustaría comentarte a ti y a la audiencia cuatro aspectos al menos en los que me dediqué a que el libro Compás Financiero Personal y la nueva edición para jóvenes fuera Cierto. una propuesta distinta. Porque evidentemente es un tema del que ya se ha hablado desde hace décadas, para el cual existen muy buenos libros ya publicados, no necesariamente todos, ojo, pero que cuando me propuse aportar en este campo, uno de mis objetivos, o quizás por esa tendencia que tengo a la creatividad y a la innovación, quería hacer algo distinto. Y te voy entonces a mencionar cuatro aspectos. Me gusta comenzar con el más sencillo y quizás el que más conecta con la audiencia. Tuve mucho cuidado de que el libro fuera aplicable a la realidad que tenemos en nuestro país, en nuestros países de la zona de Latinoamérica. Es decir, no quería que los consejos prácticos que tuviera, que los tiene, fueran a dar propuestas que no son aplicables aquí. En ese sentido, te puedo comentar que, por ejemplo, hay un libro de mis favoritos en finanzas personales que se llama El inversionista descalzo. Es un libro excelente que viene de Australia, que lamentablemente toda su parte práctica es inaplicable acá porque está totalmente enfocada a la realidad de ese país. Yo no quería que eso sucediera. Segundo, y quizás el punto más importante, quería que fuera una revisión completa de todos los aspectos de finanzas, que no sucediera que quedaran tantas preguntas sin responder, como a veces le ha pasado a las personas que recurren a ciertos libros que, bien sea por especializarse o por el enfoque que tienen, solo se quedan hablando de algunos de los tantos aspectos que tiene este tema y solo te explican muy bien los conceptos básicos o
la mentalidad que hay que tener para manejar mejor nuestro dinero, o el asunto de las inversiones, o el presupuesto familiar, pero se quedan con alguno de estos nada más. Y el lector al final se queda con el dilema de ¿y dónde consigo el resto de información que yo sé que necesito? Así que hice una revisión completa y para que esto no se volviera una enciclopedia o una obra extensísima, lo que tuve que hacer es ir directo al grano. Entonces es un libro, digámoslo así, de tamaño normal, roza las 300 páginas, es 25 decir, capítulos. 25 capítulos, correcto, pero el punto es que en un libro así cabe todo lo que las personas normalmente se preguntan acerca de las finanzas personales, es porque aquí no hay rodeos, no hay anécdotas, no hay cuentos, no hay fábulas, ni mías ni de terceros, sino que vamos punto por punto a ver lo que hay que saber. Porque la verdad es que la mayoría de las personas, John, el tema de las finanzas no le fascina y eso a mí me parece fantástico, porque la verdad que la vida tiene muchas otras cosas más bonitas a las que dedicarse y perseguir. Pero lo que sí tenemos en común en el fondo es que nos parece un tema importante que alguna vez en la vida le debemos prestar atención. Entonces, si vamos a hablar de un tema al que la mayoría de las personas no le atrae, yo no lo voy a hacer perder tiempo con páginas y páginas dando vueltas por el camino largo para llegar a algo que hubiera podido explicar en pocas palabras. Así es el enfoque del libro. Andrés, y incluso esta versión para jóvenes puede funcionar para cualquier adulto desde la perspectiva de esas nociones básicas que tú tanto insistes que deberíamos conocer en aspectos en los que tal vez nunca tuvimos el acercamiento a conceptos como el tema del ahorro, el crédito, cómo planificar los gastos, sobre temas avanzados para protegerse de los riesgos, aprovechar las oportunidades, invertir bien cuando otros tratan de influir en tus asuntos de dinero, cómo hacer esa evaluación. Entonces, al final es para jóvenes, pero también yo creo que aplica para cualquier tipo de público que necesita los conocimientos básicos sobre estos aspectos que van a hacer la diferencia cuando hablamos de finanzas personales. Definitivamente, y te cuento, te voy a confesar algo, John, es que en realidad ambos libros pueden ser leídos por todo público. ¿Cuál es la diferencia? Originalmente, Compás Financiero Personal, el libro original, y del que pueden saber más si la audiencia me sigue en redes sociales en @compásfinanciero, así como las dos primeras palabras del título, Compás Financiero, toca todo lo que ya venía mencionando antes en el programa de una manera tan simple que te cuento que yo he tenido varios lectores de edades bastante cortas, de primaria. Y Y bien. esa era la versión original que hoy en día pareciera como que le salieron algunas canas, porque como al lado tiene una nueva edición para jóvenes, ya la original pareciera que queda para adultos y no era necesariamente así. Entonces, quien ya lo tenga o quien consiga la edición original, créanme, lo puede aprovechar incluso con chicos. Y la versión nueva, la edición para jóvenes de Compás Financiero Personal, tiene los mismos 25 capítulos. Toca todos y cada uno de los mismos temas, porque ¿sabes cuál es mi acercamiento con los jóvenes, John? Con esto de las finanzas personales. Es uno que respeta algo que yo noté en ellos, y es que de este tema serio no quieren que les hablen de forma limitada o dándole vueltas o poniéndole colorcitos a unos dinosaurios y a unos muñequitos. No, los jóvenes están totalmente conscientes que esto es un asunto importante. No te imaginas la cantidad de veces que yo y otras personas nos hemos sorprendido de ese nivel de conciencia y esa avidez por tener información de este tipo que hay en los chicos. Estoy hablando incluso de niños de cuarto grado, Wow. ¿okay? Que uno pudiera pensar que están totalmente ajenos a estas cosas. No, los ejemplos han sido uno tras otro. Y ellos quieren saber de esto, pero bien hablado, profundo, completo, sin rodeos. Claro, yo en la nueva edición adapté el lenguaje para hacerlo incluso más legible. Le agregué ilustraciones que lo hacen más atractivo y efectivo a la hora de reafirmar en la mente de las personas los conceptos que se van viendo capítulo a capítulo. Y
quizás el principal cambio fue, además de la de que portada. recorté un poquito y aquí y allá, es que todos los ejemplos que pongo acá, todas las situaciones a las que apelo para que la gente se identifique y vea cómo se aplican estas cosas, en la edición de jóvenes todas tienen que ver con los dilemas y las decisiones a las que se enfrentan las personas en su juventud, en la escuela, en la universidad. Cuando en la edición original habían ese tipo de ejemplos, pero también de familias, de personas ya mayores, los distintos problemas que tenemos que resolver en nuestras finanzas personales a lo largo de la vida. Pero Andrés, entonces, repito, ajá. ambos son leíbles y aprovechables al 100% por cualquier lector. Andrés, sobre todo hablemos un poco de las portadas. Me llama mucho la atención la portada de tu libro, que es este cerebro tapizado, que tiene como piel los billetes. Desde esa perspectiva también hay una actualización en el diseño. Te quiero preguntar un poco el sentido del diseño de la portada de ambos libros y aprovechar, ahora que hablo del tapizado ese del dinero, preguntarte qué hacemos con todos estos conceptos negativos en torno al dinero que aprendíamos en casa y que nos repetían tantas veces: el dinero no crece en los árboles, mejor pobres que honrados, y muchos otros conceptos relacionados al dinero que se han marcado fuertemente en nuestra forma de percibir el dinero en nuestras vidas. Mira, sí, yo creo que tenemos todos una capacidad importantísima de procesar estos temas, además de que sabemos que son importantes con los que activamos una suficiente atención como para decir, ya va, aquí voy a hacer un paréntesis, aunque yo sea distraído o esto no sea lo que me gusta en la vida, yo a esto le voy a prestar atención. Y la verdad es que las personas terminan dándose cuenta que cuando esto está explicado de forma clara, las realidades pueden estar un poco distintas a las que ya tenían arraigadas de incluso lo que veían en su familia originalmente. Y eso ocurre en dimensiones muy distintas. Tanto así que en lo básico yo le dedico hasta una parte del libro a revisar cosas como qué es el ahorro realmente, porque llamamos ahorro a que conseguimos algo muy barato en el mall que estaba en descuento y en realidad no lo necesitábamos y ahí se pierde cualquier atisbo de ahorro que hubieras podido tener, o dejamos que la publicidad le lave la cara a ciertos gastos llamándolo inversión cuando no tienen nada que ver con el concepto de inversión. E incluso personas que se sienten, y que no me extrañaría que hay varios radioescuchas en este momento así, que se sienten adelantados con los temas de su manejo del dinero y que ya han logrado ciertos hitos, estén, por ejemplo, hablando de inversiones cuando en realidad lo que estaban era especulando, ¿okay? Que confundan o no sepan lo que es un arbitraje, una apuesta, o que hasta utilicen instrumentos de ahorros y los llamen inversiones. O algo que, por cierto, es bastante común aquí en Panamá, por ejemplo, con los depósitos a plazo fijo. Ese tipo de instrumentos financieros que, déjame decirte, John, no son una inversión por su definición. Y ojo, no es que estén mal, pero es que si empezamos por lo básico, llamando a las cosas por un nombre equivocado, las consecuencias de ahí en adelante son no precisamente las que quisiéramos para nosotros. Entonces, sí hay una capacidad en las personas de entender estas cosas y es allá donde yo apelo. Yo no estoy tratando de suavizar estos mensajes al punto de darlos con cucharita en la boca del lector. No, yo confío en que el lector tiene criterio para, si se lo explicas de una manera apropiada, captarlo y aprovecharlo. Y eso depende de esa gran capacidad que tiene nuestro cerebro, y por eso es el protagonista de la portada, un cerebro, digámoslo así, con pinta de billetes de dólar, de $100, que tiene, por un lado, una gran capacidad de captar todo esto, y por otro lado también, unos cableados que vienen de nuestra historia evolutiva que nos hacen cometer errores en la vida. Y ese es el lado humano al que me refería antes, el cuarto aspecto en el que este libro es distinto, porque va planteando cada uno de los temas sin olvidar ese lado humano. Y que es tan importante que fue el motivo que saltó a la portada y se mantiene en la portada de la nueva edición para jóvenes, donde los lectores van a poder ver que hay todavía una mitad de cerebro de billetes y la otra mitad
de conceptos que tienen que ver con las cosas que se hablan en este libro, pero en formato de lo que se llaman los doodles. Estos dibujitos simpáticos que ilustran alguna idea de una forma muy sencilla y gráficamente clara. Entonces se termina de combinar la imagen del cerebro entre mitad de billetes y mitad de esos doodles, ideas y cosas que van surgiendo en la cabeza, sobre todo en los jóvenes. Solamente como un adelanto, y le podrías compartir a los oyentes una primera acción. Tal vez puede ser, saque todas las facturas y anótelas, haga un presupuesto. Debe haber una primera acción, además de adquirir el libro, que tú nos pudieses dejar como sugerencia o recomendación esta mañana de sábado. Mira, sí, hay algo que es tan básico, John, que solemos olvidar totalmente y que quiero rescatar con el primer capítulo del libro. El primer capítulo de los 25 que tiene el libro, en ambas versiones, no habla de finanzas, sino que te recuerda la importancia de que definas tú y nadie más que tú, y si acaso lo extiendes al ámbito familiar, a dónde quieres llegar en la vida. Porque no importa qué tan duro trabajes, no importa cuánto dinero ganes o cómo te organices, si vas a estar llevando un presupuesto con centavos, sin que se te olvide el más mínimo gasto, o que estés haciendo las mejores inversiones, o te hayas preparado a conocer los instrumentos y te arriesgues con cosas que probablemente la verdad que no valen la pena, pero bueno, la gente se mete por ese camino. No importa nada de eso si tú no estás claro a dónde quieres llegar. ¿Por qué? Primero, porque esa meta o esas metas te van a servir de rumbo, te van a marcar el camino. Y cuando la vida se encargue de darte los golpes que siempre da y te desvíen un poco, tú vas a saber luego reajustar tu rumbo para volver a apuntar hacia donde ibas. Entonces, mi primer consejo de finanzas personales no tiene ni siquiera que ver con finanzas personales, sino define realmente qué quieres lograr. ¿Ok? Y cuando la estrategia está clara, los números después se alinean a favor de alcanzar eso. Y esto yo se lo digo a mis clientes de consultoría estratégica y de finanzas, señores. Los números, las finanzas no pueden ir delante de la carreta. Nunca. Ni en un negocio, ni en una corporación, ni en un emprendimiento. Son importantísimos, son un pilar básico de la empresa, pero no podemos dejar que marquen el camino. Nos dan señales para no tener excesos, para cuidarnos, para mantener la sustentabilidad del negocio o de nuestras propias finanzas personales, pero es un elemento más al servicio de nuestros propósitos de vida. La empresa tiene sus propósitos, su misión, su visión, y las finanzas, así como otras áreas del negocio, como recursos humanos, operaciones, marketing, están ahí para darle soporte a esa visión. En la vida personal, las finanzas también lo que tienen que estar ahí es para hacer viable ese sueño que tengamos para nuestra propia vida. Y el libro está disponible entonces para compra en físico y en versión digital. Sí, correcto. Gracias por darme esta ventana. Definitivamente. Los libros han tenido una acogida fantástica en el mercado aquí en Panamá, lo que ha hecho posible que esté presente en casi todas las librerías. ¿Ok? Así que no me extrañaría que en la librería en la que le escucha, le gusta ir a buscar sus libros, lo consiga. De todos modos, me puede contactar en @compás financiero y yo le confirmo exactamente dónde está más cerca ese libro en cualquier parte de Panamá. Son más de 50 puntos de venta en toda la geografía del país y eso está creciendo mucho porque la nueva edición está siendo distribuido por distribuidora Lewis y ellos tienen un alcance bastante más amplio del que ya yo había conseguido. Y eso permite que esto esté llegando a almacenes y librerías en todas las provincias del país. Así que es cuestión de buscarlo, de contactarlo, y eso no es problema. Y para los que les gusta la lectura en formato electrónico, por supuesto está disponible en Amazon en formato Kindle.
El libro original también está en Apple Books, ¿ok? Así que no hay problema. No existe todavía la versión en audiolibro. Espero que sea un proyecto para el futuro cercano, ¿ok? Pero el que quiera tener el libro en papel en sus manos o me contacta directamente o lo busca en librerías, lo va a tener. Y si le gusta leer en electrónico, también lo va a poder aprovechar. Aquí no hay fórmulas matemáticas, no hay palabras complicadas, aquí defino las cosas desde lo básico, eso que ni nos atrevemos a preguntar porque ay, qué pena, hasta los temas bien avanzados para los lectores que quieren llegar más lejos. Bueno, Andrés, de verdad que agradecido. Ojalá puedas regresar pronto para seguir brindándonos tips. Él es consultor, profesor, mentor, autor de Compás Financiero Personal. Y Andrés Chiodi Enrico está disponible en las redes sociales. Pueden ubicarlo como Compás financiero, Compás arroba Financiero. compás financiero, compás como el que usábamos en la escuela para Claro. dibujar los círculos. Bueno, Andrés, te Correcto. agradecemos y de verdad que espero que regreses pronto y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, John, y los quiero ver poniendo los números a su favor.